Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los temas específicamente sobre cómo representar funciones lógicas entre las cuatro alternativas. Vamos a hacer algunos ejercicios que en la clase pasada, más que nada, nos quedamos, ¿cierto?, con el presentar cómo se podían representar las funciones. Así que partimos con ello, una pequeña recapitulación. Teníamos cuatro formas de poder representar las funciones lógicas, al menos las que nosotros vimos. Una de ellas era por medio de una suma de productos, o llamado SOP también, POS, suma de minterms, y producto o productoria de max terms. Aquí en particular, en este ejemplo donde nosotros vimos cómo se podía representar finalmente las funciones, teníamos esta función a b negado más a negado b c negado, ¿ya?, que también es llamada, en este caso, una SOP, debido a que justamente es eso, es una suma de productos. Y vemos que nosotros podemos entonces obtener la tabla simplemente evaluando. Podríamos evaluar para cada caso, por ejemplo, en el 000, y ver lo que sucede con nuestra función, que para esa combinación nos da 0. Podríamos seguir con el 001, 010 y en realidad con todas, ¿ya? Recuerden que esta información que estamos viendo acá es precisamente la tabla, ¿verdad? Donde nos lista todas las combinaciones posibles. Recuerden que la obtenemos también como 2 elevado al número de entradas. Nos va a dar las combinaciones, que en este caso serían 8. Y la idea sería ver qué nos va a dar la función. En este caso f. F nos quedaba 0 para esta combinación y, como les decía, podríamos seguir evaluando todas. Sin embargo, hay una manera un tanto más rápida que se basa directamente en ver para qué combinación nos da uno cada término. Entonces podemos notar que este término, por ejemplo, que está acá, el a negado, b, c negado, va a ser 1 siempre que el a valga 0, ¿cierto? El b valga 1 y el c valga 0. Obviamente, si me da 1 este término, da lo mismo lo que sea lo demás porque va a ser igual a 1, ¿cierto? Debido a que, según la regla que nosotros vimos, o dentro de todas las reglas que hemos revisado, 1 más cualquier cosa va a ser 1. Luego, vamos a identificar también cuándo se hace 1 este término, porque nuevamente, si es que vale 1, 1 más cualquier cosa va a dar simplemente 1 y eso va a ser lo que va a corresponderse a nuestra función, 1, para ese caso. ¿Cuáles son las combinaciones para las cuales se da? En realidad basta que el a valga 1 y el b valga 0. Así que vemos que como no está el c, este queda libre y puede tomar valores 0 o 1. Así que en definitiva tenemos dos combinaciones para las cuales este término es 1. En el 100 y en el 101. Y en definitiva tenemos que nuestra función solamente va a ser 1 para tres combinaciones. Para el 010, que es la que hacía 1 este término, para la 100 y para la 101. Vale decir, para el 2, el 4 y el 5. Ustedes pueden ver que simplemente estoy convirtiendo el número binario a su correspondiente decimal, como si fuera un número sin signo. Y justamente eso es lo que ponemos en la tabla. 1 acá, en el 2, en el 4 y en el 5. ¿Sí? ¿Y qué pasa con todas las demás combinaciones? ¿A qué es lo que se evalúa la función? Obviamente va a ser simplemente 0. Así que llenamos con 0. Y una vez que tenemos lista la tabla, nosotros podemos empezar a definir lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, lo que sería el SOP, donde vamos a ver que ahora lo que buscamos es una expresión SOP, pero no como la que está acá, sino una canónica, que sería aquella que cada término que contiene la función tiene todas las variables. ¿Cómo lo hacemos? En principio empezamos a definir un montón de productos. Tenemos que definir el producto A negado, B negado, C negado, que está asociada a esta combinación, A negado, B negado, C, A negado, B, C negado, y así hasta que llegamos al ABC. Nos podemos preguntar, pero ¿de dónde salen estos productos y cómo lo definimos? En realidad lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que estamos escribiendo los productos que al evaluarse en la combinación correspondiente dan 1. Como pueden ver, para que eso se cumpla, si tengo un 0 en la combinación, o sea, en una variable en la combinación, tendrá que estar negado, ¿cierto? Y si tengo un 1, como pueden ver, tendrá que estar sin negar. Aquí obviamente me queda entonces ABC, y con eso nosotros podemos entonces definir esos productos. ¿Para qué nos sirve eso? En realidad nos sirve porque ahora basta que nosotros digamos, la función f va a ser igual a la suma de todos estos productos que se corresponden con unos de la función. Entonces me va a quedar, en definitiva, el a negado, b, c negado, más el a, b negado, c negado, y más el a, b negado, c. Y eso va a ser, en definitiva, la función, y además va a ser una SOP canónica, en el sentido de que cada término contiene todas las variables, como les comentaba. Luego nosotros dijimos, pero bueno, si es que esto se puede hacer con el caso de los unos, ¿no se podría acaso con los ceros? O sea, definir de alguna forma nuestra función a partir de ello.
Y la verdad es que sí se puede, con lo que sería nuestra expresión de tipo POS, donde tenemos que definir varias sumas. Y ahora lo que buscamos es que esta suma, al evaluarla en la combinación, me dé cero. ¿Cómo conseguimos eso? Simplemente poniendo, si es que aparece un cero, o eso vale la variable para una combinación, el término tiene que quedar sin negar. Por eso que aquí me queda entonces A más B más C, para que al evaluarlo en 0, 0, 0 me dé 0. Lo mismo acá, ¿cierto? Que tenemos A más B más C negado, que si evaluamos eso, ¿cierto? En A igual 0, B igual 0 y C igual 1, nos da 0. Y así podemos ver que para todos los casos definimos esas sumas que se pueden evaluar a 0 para la combinación correspondiente. Y solo para esa combinación dan 0. La última sería el A negado más B más C negado, que al evaluarla en 1, 1, 1, naturalmente me va a dar 0 también. ¿Y ahora qué hacemos? Para definir la función vamos a decir, la función va a ser igual al producto de todas las sumas que se corresponden con 0, que son las que están destacadas aquí con naranjo, como pueden ver, ¿cierto? Todas estas sumas se están multiplicando y va a corresponder a la función. Va a ser totalmente equivalente a la función que tenemos acá definida como un SOP, pero no necesariamente tiene que ser igual. O sea, si yo desarrollo esto, podría no llegar exactamente a lo mismo que está acá. Sin embargo, debe ser equivalente. Y la equivalencia se refiere a que se corresponde a la misma tabla. ¿Ya? Dos funciones diferentes podrían tener sin ningún problema la misma tabla. ¿Ya? Es muy importante. Así que no siendo iguales, pero sí siendo equivalentes. Después de eso, nosotros definimos también una manera alternativa que era un poco más acotada, porque le decía yo que si tuviéramos 4, 5, 6 variables, por ejemplo, la función nos podría quedar increíblemente extensa, porque podría tener muchos términos y además cada término podría tener muchos literales. Recordando que los literales son, por ejemplo, cada una de estas negaciones o variables también. Variables negadas y variables son literales, sin importar cuáles sean. Y lo que hacíamos era definir los min terms, que era simplemente ponerle un nombre. Ahora le llamamos, por ejemplo, a este producto A negado, B negado, C negado, simplemente M sub 0. Al siguiente M sub 1 y así hasta llegar al M sub 7. En este caso se correspondía al ABC. Tenemos que tener en cuenta que este número que aparece acá, como el subíndice, se corresponde al valor decimal de la combinación. No es coincidencia. ¿Ya? Así que si tuviéramos 4 variables, obviamente el último min term que tendríamos sería el M sub 15. Luego, para poder nombrar y definir nuestra función, lo único que hacemos es decir que f va a ser igual a la sumatoria de los minterms que se corresponden con los 1, escritos de la siguiente manera. Se dan cuenta que tenemos entonces el minterm 2, el 4 y el 5. Y con eso vamos a tener definida la función. Mucho más acotada que esto, bueno, tampoco está en gran diferencia, sin embargo, aún así va a ser menos si que tenemos, por ejemplo, muchos más términos en una función, debido a que tuviera muchos más unos, por ejemplo, y nos quedaría definida de una manera bien, bien simple de definir. Y de la misma manera, nosotros podemos definir también los max terms, que serían simplemente nombres que le vamos a dar a cada una de estas sumas. De forma que si nosotros queremos definir la función ahora dependiendo de los ceros, vamos a decir que la función va a ser igual a la productoria de los max terms que se corresponden con los ceros. Vale decir el M0, el M1, M3, M6 y M7, como pueden ver ahí. Ahí sí que se nota un poco la diferencia al momento de definirlo. Y claramente ustedes pueden notar que estas dos definiciones son complementarias. O sea, todo lo que está, o todas las combinaciones que están consideradas, en el caso de los min terms, no van a estar en los max terms y obviamente lo contrario también se cumple. Por eso es que tenemos que, acá está el 2, el 4 y el 5, y aquí precisamente no están. Aquí está el 0, el 1, el 3, el 6 y el 7, y ahí obviamente no están. Así que podríamos pasar de una a la otra sin mayores problemas. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy, donde vamos a resolver algunos ejercicios. Hoy día la verdad es que no vamos a ver mapas de Carnot, vamos a ver el ejercicio para que fortalezcamos esto. Quiero saber si tienen alguna duda. Me extendí un poquito más, pero prefería revisar eso en detalle. Ahora, como le digo, vamos a hacer ejercicio al respecto. ¿Se entiende? O bueno, si tienen alguna duda, me escriben. Si se entiende, le ponen que sí en la encuesta. ¿Ya? Así que bueno, vamos a cerrar acá. Y vamos a revisar ejercicio de la guía. Voy a buscar por acá la guía. En algún lugar la tengo. Acá está. Voy a buscar ahí la guía. Está en docencia online, si recuerdo bien también. Está por acá. Vamos a presentarla así. Y el ejercicio. Nosotros lo vamos a dejar ahí. Ya. Entonces,
Vamos a realizar un ejercicio de por acá. En particular vamos a realizar el 24. Recuerden que estos de acá los podríamos realizar todavía con, bueno, mapas de Carnot acá. En realidad, estos de acá los podríamos realizar con lo que nosotros hemos visto. Nos piden, por ejemplo, expresar esta función en su forma canónica. Vamos a ver cómo lo hacemos. Déjenme ver si, sí, vamos a irlo viendo así. Por ahí. Este es de la guía. No nos olvidemos. Guía. Y partimos. Solución. Acá hay que notar algunas cosas porque en realidad esta es una guía, la verdad es que bastante antigua, es como del 2012. ¿Ya? Tiene sus años, va a cumplir casi 10 años. Y en realidad cuando nos referíamos a ideas numéricas, se tiene relación directamente cuando yo defino, por ejemplo, las combinaciones para las cuales la función me da 1. La verdad es que, como que para nosotros ahora no tiene mucho sentido práctico. Así que lo que vamos a hacer es obtener lo siguiente. Miren. Acá nos piden obtener las canónicas algebraicas, ¿cierto? Vamos a obtener primero el SOP y vamos a obtener también el POS. Y en vez de hacer acá las idem numéricas, lo que vamos a hacer nosotros es obtener la suma de minterms y el producto de maxterms. ¿Ya? Para poner en práctica lo que vimos. De minterms. También sería muchas veces sumatoria. Va a ser para nosotros lo mismo. Y producto o productoria de maxterms. ¿Ya? También la tabla de verdad. A pesar de que nosotros no vamos a seguir este mismo orden que nos piden, la verdad, vamos a ir avanzando de forma que sea mucho más eficiente la obtención de nuestros términos o de nuestras funciones. Vamos a partir primero obteniendo el SOP. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense bien que aquí tenemos una expresión. Vamos a escribir la función, la vamos a llamar simplemente f, a negado, c negado, más c negado, más abc. Y les voy a mostrar una manera en que nosotros podemos obtener la canónica. Recuerden que la canónica significa que cada término contiene todas las variables. En este caso, a ese le falta una variable, a este le faltan dos. ¿Cómo lo hacemos para completarlo? Miren bien. Vamos a escribir acá a negado, vamos a poner el b, pero miren cómo lo estoy poniendo. Puse b negado más b. ¿A qué es lo que es igual esto que puse en azul? ¿Se acuerdan? ¿A qué sería igual? Según las reglas que nosotros hemos revisado. Ahí, miren. ¿No se acuerdan? Vamos a escribirlo. Ya. Sería, por ejemplo, a más a negado. Recuerden que es 1. Sin importar el valor que tomara el a, nos va a dar 1. Si el a vale 0, nos queda 1. Si el a vale 1, nos queda 1. Y de hecho lo usamos para simplificar bastante. Así que como eso es 1, yo simplemente estoy multiplicando por un 1 conveniente. Así que no estoy cambiando la función. ¿Sí? Obviamente si yo no podría simplemente decir, mira, voy a multiplicar por b negado o por b. Pero como esto es 1, no la cambio. ¿Por qué lo hago? En realidad es bastante conveniente para nosotros para expresar la función como forma canónica. Miren. Vamos a empezar a desarrollar este producto. Nos va a quedar entonces a negado, b negado. Vamos a hacerlo paso a paso en realidad. No vamos a saltar ningún paso de momento. Y voy a arreglar el b. Ahí. Nos va a quedar también más el a negado b. Y esto multiplicado por el c negado. Después más. Voy a ir, como les decía, paso a paso. Multiplicamos esto. S por S, S por S, S por S y S por S. ¿Ya? Término a término. Así que nos queda entonces el A negado B negado. Vamos a escribir un poquito mejor. Ahí sí. Nos va a quedar más el A negado por B. A negado por B. Después viene entonces el A por el B negado. ¿Cierto? Y por último el A por el B. Vamos a poner el mismo color, sí. Ahí. Como le decía, el A por el B. Cerramos este paréntesis y aquí tenemos obviamente el C. Después procedemos entonces a seguir multiplicando. Multiplicamos ese término por S y ese término por S. Así que nos queda entonces el A negado, B negado, C negado.
más, nos quedaría entonces el A negado, B, C negado. C negado, más, tenemos acá el A negado, B negado, C negado. Más, son 4 términos que van a aparecer acá, el A negado, B, C negado, A negado, B, C negado, ahí. Y más el A, B negado, C negado. A, B negado, C negado. Ahí sí. C negado. Más el AB, C negado, ¿cierto? Y ahí tendríamos todos los términos. Pero quiero que noten algo en esta expresión. ¿Qué es lo que quiero que noten? Fíjense que hay términos que se están repitiendo. Por ejemplo, ese término dice término. Y la verdad es que según lo que nosotros vimos en las reglas anteriormente, A más A es igual no a cero, sino que igual a A. Por tanto, yo puedo eliminar los que estén repetidos. Son totalmente redundantes. Una forma quizá para ayudarnos, que quizá en este problema puede que no sea tan necesaria, pero en otros más grandes podría hacerlo, es simplemente identificar esto. Yo identifico las combinaciones para las cuales la función se hace uno. Y además tiene una doble utilidad, como vamos a ver en un momento. ¿Ya? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 1, 1, 0. Aquí claramente notamos que se repiten cuáles. Se repiten, por ejemplo, el 0 y se repite el 2. ¿Ya? O sea, estas dos de acá, nosotros las podíamos descartar de plano. Por lo que les decía, A más A es A. En este caso, el A negado, B negado, C negado, más el A negado, B negado, C negado, va a ser simplemente uno de ellos, ¿cierto? Para no repetirlo de nuevo. Así que nos queda en definitiva la función canónica, al menos como una SOP en este caso. Recuerden que estándar, también otra forma de llamarle a una canónica, sería A negado, B negado, C negado, más A negado, vamos a ponerle aquí el C negado y vamos a poner el B acá, más, y aquí agregamos estos dos términos, ¿cierto? Serían 4 términos entonces los que habría que tomar en cuenta. A, B negado, C negado, más A, B, C negado. ¿Sí? Y ahí nos quedaría entonces nuestra SOP canónica. ¿Se entiende lo que hicimos ahora? En realidad, como les decía, multiplicamos por 1 conveniente de forma que pudiéramos obtener todas las variables en cada término. Claramente después algunos quedan repitiéndose, pero simplemente los eliminamos. Voy a ponerle aquí canónica o estándar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Fíjense bien que aquí nos piden la POS. Sin embargo, con la información que nosotros tenemos ahora, podríamos prácticamente sin ningún problema definir la suma de minterms y además la tabla de verdad. O sea, vamos a ver que la suma de minterms la podemos obtener directa. Y vamos a dejar para el final la POS. Ya no es porque no se pueda, sino porque en realidad una vez que tengamos definida la tabla va a ser más directa. Así que vamos a trabajar con la expresión como suma de minterms. La suma de minterms va a ser la siguiente. Va a quedar así. F de A, B, C. Bueno, obviamente tiene 3 variables en este caso nuestra función. Va a ser igual a la suma de los minterms, y aquí nosotros podríamos usar estos mismos términos para poder definirlo, ya que tendríamos lo siguiente, miren. Tendríamos ahí, vamos a ponerlo bien, sí. Este sería el M0. Tendríamos el M2 también. De hecho, ¿saben qué? Lo vamos a poner desde acá. No desde tan lejos, sino que desde por acá. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Ahí sí. Y nos queda el M0, el M2, el M4 y el M6. Siento que por algún motivo me pudiera faltar algún término. Ah, de hecho me falta un término. ¿Saben qué término me falta?
ese término, pues lo omití. No tenemos que andar omitiendo términos, ¿cierto? Te das cuenta que desarrollé esos dos nomás y no estaba poniendo el ABC. Ahí sí. Esto lo vamos a desplazar un poquito. Y ahí, lo bueno es que no tenemos que corregir demasiado. Ahí, ahí sí que sí. ¿Ya? Y ahí ahora nos estaría faltando este término, el 7. ¿Y qué es lo que acabo de hacer para el caso de la suma de minterms? Si se fijan bien, lo que hice fue simplemente poner, obviamente, el minterm correspondiente, pero aquí tomo el valor decimal de ese número binario, del número binario que lo hace 1, porque recuerden que los minterms se relacionan con los 1 de la función. Y lo que escribí acá son las combinaciones para las cuales cada término se hace 1. Y como es la canónica, tenemos una relación 1 a 1 entre una combinación y justamente el término. ¿Ya? Así que como pueden ver, bueno, si se ve más simple así, convertimos S, ¿cierto? S, S, S de acá y S de acá. Y ahí nos queda la suma de minterms. Como pueden ver, es bien directo. Una vez que tenemos la canónica, en este caso como SOP, se puede resolver sin problema. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Hay que tener cuidado, ¿sí? No saltarnos términos como lo había hecho ahí. ¿Ya? Muy bien. Estaba leyendo un mensaje que estaba súper chiquito. Entonces, ahora, una vez que tenemos entonces nosotros ya la subcanónica, tenemos la suma de minterms, podríamos obtener, por lo que yo les decía, directamente el producto de max terms. O sea, en realidad, ¿se acuerdan que había comentado eso de que son totalmente complementarios? O sea, que todo lo que no está en uno está en el otro. Así que podemos decir lo siguiente. Luego, el producto de max terms o la productoria de max terms sería el siguiente. Y aquí nosotros escribimos esto. AB, C, ¿cierto? Igual a la productoria D. ¿Quiénes van a estar? ¿Me pueden ustedes indicar cuáles son los max terms que están? O indicando con el número. ¿Cuáles son los que van a estar? ¿Cuáles van a estar ahí? Recuerden que hay una relación directa acá. Tenemos el 0, el 2, el 4, el 6, el 7, así que serían obviamente los que no están. El 1, estaría el 3 y estaría el 5. Y así entre ambas tendría todas las combinaciones. Tendría el 0, tendría el 1, tendría el 2, tendría el 3, tendría el 4, el 5, el 6 y el 7. No se olviden que llega hasta el 7 nomás, porque parte en el 0. Y como son 8 combinaciones, sería así. Luego, ahora, una vez que tenemos esto, nosotros podríamos pasar, de hecho, como les decía, al post. Incluso la post la podríamos haber obtenido directamente una vez que teníamos la expresión acá. ¿Ya? Sin embargo, algo que se nos va a hacer muy simple de poder definir es la tabla. La tabla de verdad queda de la siguiente manera. Vamos a tener entonces acá nuestra tabla. Recuerden que son 3 entradas, por tanto son 8 combinaciones. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí.
Ahí, hasta ahí. Ya. Y ya conocemos todos los ceros de la función, los unos de la función, porque en realidad eso es justamente lo que nos indica la sumatoria de minterms o la productoria de maxterm, ¿cierto? En el caso de la sumatoria de minterms se corresponde con los unos de la función. Y la productoria con los ceros. Así que tenemos todas las combinaciones definidas. Y cerramos acá. Aunque lo voy a dibujar y después lo voy a mover un poco a la derecha. Ahí y ahí. Y las combinaciones serían, como les decía, acá el A, el B, el C, el F, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 4 ceros y el 1, ¿cierto? Todas las combinaciones. Ahora simplemente nos queda definir acá que son los unos están ubicados obviamente en el 0, el 2, el 4, el 6 y el 7. 0, 4, 2 y 7. 0 en el 4, también tenemos el 2, ¿cierto? Que estamos metiendo, en el 6 y en el 7. Y los ceros los tendríamos únicamente en esas posiciones, en el 1, 3 y 5. 1, 3, ahora sí, 1, 3 y 5. Y tenemos la tabla lista, como pueden ver. Una vez que tenemos la canónica, que tenemos la sumatoria de minterms o la productoria de maxterms, la verdad es que con eso ya nos basta. Tenemos definida la tabla. Y con esto quiero que recordemos lo siguiente. ¿Se acuerdan que habíamos definido, cierto, que teníamos estos términos? Miren bien. Teníamos el SOP, ¿cierto? Que eran el A, B negado, C negado. Teníamos el A negado, B negado, C. Teníamos el A negado, B, C negado. Todas las combinaciones. Hasta llegar al ABC, ¿cierto? Y de la misma forma teníamos nosotros también el POS, que en realidad eran las sumas, donde teníamos el A más B más C, porque se entiende de que serían las sumas para las cuales al evaluar la combinación nos da 0. Hay A más B más C negado, después tendríamos el A más B negado más C, el A más B negado más C negado, acá nos quedaría el A negado más B más C, el A negado más B más C negado, el A negado más B negado y más C, y por último, obviamente, el A negado más B negado más C negado, en realidad, todos negados. Ahí. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque en realidad nosotros le habíamos puesto nombre, ¿cierto? Le habíamos puesto nombre, habíamos dicho que esto eran los max terms, le habíamos puesto creo que así nomás, max terms. Y teníamos el M0, el M1, teníamos el M2, el M3, el M4, M5 hasta el M7. ¿Sí? Y como ya sabemos que están justamente ahí, nosotros podríamos directamente asociarlo de la siguiente forma. Podríamos decir entonces, bueno, si yo sé que está el M1, que está el M3 y el M5, vamos a pintarlo bien, M3 y el M5, los términos que se van a corresponder, en este caso a la SOP, van a ser precisamente los mismos, los que se corresponden con los ceros. Ese término, el del M3, que sería este, ¿cierto? Y estaría este, que van a estar obviamente multiplicándose. En definitiva nos queda así. En definitiva, nos queda, ¿cierto?, la función. En realidad le vamos a poner el producto, no, le vamos a poner la expresión post, es la siguiente. La expresión post canónica, porque recuerden que eso es lo que estamos escribiendo acá, es igual a, y ponemos las sumas, multiplicándose. La del A más B más C negado, después ponemos el A más B negado más C negado, y tenemos el A negado más B más C negado. Este era el A negado más B más C negado.
¿sí? Y tendríamos así la expresión pos. Esto nosotros lo podríamos haber hecho directo. ¿Cómo lo podríamos haber hecho directo? Simplemente así, miren. Cuando me refiero a directo, lo podríamos haber obtenido desde acá, miren. Yo diría que desde por acá, más o menos. Desde por acá se podría haber realizado, sin problema. Esta es otra alternativa. Miren. Quiero saber si se entiende lo que acabamos de hacer, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Ese es como el camino más largo, pero un camino bien directo. Alternativa. Y lo que nosotros podríamos haber definido es lo siguiente. Si ustedes se fijan bien, nosotros ya conocíamos cuáles eran las combinaciones que estaban asociadas a los unos. Así que podríamos haber escrito esto. Las que no están acá, ¿cuáles son? El 2, el 3 y el 5, las cuales conocemos, ¿cierto? Pero podría haber dicho, bueno, como no están ni el 2, ni el 3, ni el 5, lo anoto así. Y yo digo, bueno, entonces si es que esas son las que no están, yo podría construir la función definida de la siguiente manera y expresarla como un pos. Voy a poner acá, si aparecía un 1, quedaba, recuerden, negado, ¿cierto? O sea, sí, si aparecía un 1 queda negado. Así que sería algo así. Sería el A más B negado más C. Producto con, acá sería el A más B negado más C negado. Y aquí me quedaría también el producto de A negado más B más C negado. Y sería exactamente lo mismo, lógicamente. ¿Sí? Esa es una forma de poder realizarlo. Si lo quisiéramos hacer de una manera directa, podríamos decir. Vamos a dejarlo encerrado acá. Lo que pasa es que implica como entender un poquito más, yo diría, el cómo se relacionan. ¿Ya? No es tan complejo, pero es más que nada recordar esto. Recordar cómo es que se representan esos productos, perdón, esas sumas, ¿cierto? Y en base a los términos que tenemos que justamente no están en la subcanónica, yo puedo definir la postcanónica. Y la forma obviamente más directa es cuando uno tiene la tabla y lo puede ver así. Pero es totalmente válido. Dudas, cualquier duda que tengan. Mientras buscamos otro problema. Esta no se olviden que es precisamente la postcanónica, ¿cierto? Vamos a buscar un problema de acá. Ahí. ¿Dónde dio distinto? Veamos. Ah, dio distinto porque puse un número equivocado. ¿Se dan cuenta que aquí yo dije los que no están? ¿Cuál no está? La 1, ¿cierto? La 3 y la 5. Y aquí puse el 2. Mal ahí. Esta es. Eso hay que tener cuidado. Ahí lo reparamos. Ahí. Se puede hacer directo, pero hay que tener cuidado de no escribir un número no que no corresponde. Gracias por el aviso. Así lo corregimos. Ahora vamos a resolver el problema 25. Como les decía, hoy día vamos a resolver ejercicios más que nada. Ahí. A ver si está el tamaño similar al que puse arriba. Ah, sí, se ve similar. Más o menos como el tamaño del cuadro que aparece. ¿Se entiende lo que realizamos hasta ahora? En realidad, obviamente, uno después puede buscar el camino para poder representar de diversas maneras la función. En realidad, todas estas funciones son equivalentes. A pesar que de repente, si yo desarrollo, por ejemplo, la postcanónica, hago los productos y llego finalmente a un SOP, podría ser que algún término sea diferente. ¿Ya? Sin embargo, va a ser equivalente siempre que se corresponda a la misma tabla. Eso es lo más importante. La tabla, de verdad, es la que manda en estos casos. ¿Ya? Si dos funciones diferentes se corresponden a la misma tabla, estamos ok. Y tenemos entonces ya resuelto ese problema, donde no le pusimos las idem numéricas, que sería como decir las combinaciones para las cuales 0 y 1, pero no tiene mucho sentido si conocemos la tabla. Luego, solución.
Vamos a resolver este problema. Fíjense bien que aquí tenemos varias alternativas. Aquí nos piden simplemente obtener el producto de suma estándar de las siguientes expresiones booleanas. De hecho, como pueden ver aquí hay uno que está listo, ¿cierto? Este ya es estándar. Es una suma estándar o canónica. Esto también es lo mismo, ¿ya? Lo he comentado por igual. Es canónica. Porque cada uno de sus términos contiene las tres variables. O sea, nosotros podemos asumir que en realidad están todas. No nos indica en la función que, por ejemplo, tuviera A, B, C y D, y que justo cada una omita el D. No están diciendo, así que asumimos que simplemente es canónica. Acá vamos a ver qué sucede. Vamos a poner A. Fíjense bien que ahora yo le voy a dar un nombre. Le voy a llamar F1 simplemente. Voy a poner A, B más A. Vamos a poner aquí el A, el B más C, más el B por B más C. ¿Ya? Y yo podría aquí empezar a multiplicar un poco y después ver con qué me quedo. ¿Ya? A veces conviene un poco dejarnos los términos precisos para poder expresar nuestra forma canónica. Así que dejamos AB más AB más AC más B. ¿Cuánto es B por B? Naturalmente B por B va a ser B más BC. Y yo podría incluso simplificar, aunque parezca como que quizás no es como lo más recomendable, pero fíjense bien. Como tenemos el B, podríamos hacer esto. Ahí nos quedaría entonces F1, tendríamos el B más el AC. De hecho, voy a dejarlo ordenado como están. AC más B. Ahí. ¿Ya? Y con esto nosotros podríamos entonces empezar a trabajar, porque diríamos, por ejemplo, que tenemos lo siguiente. El A, vamos a poner el B por acá. Recuerden que voy a completar con estos unos convenientes, como les decía. Más, aquí voy a poner el A también. A negado más A. Este era el B, ¿cierto? Más, perdón, por el C, que lo voy a dejar en verde. C negado más C. Y podríamos entonces representarlo, o en realidad desarrollar esto. Voy a obtener directamente el producto. Va a ser A, B negado, C, más el A por el BC. ¿Cierto? Más, ahí lo saqué directo. Aquí voy a hacer algo parecido. Ya, atención a esto porque a veces, yo también voy a tener atención porque a veces no se puede equivocar, pero vamos a ir con calma. A negado B, C negado, más A negado B, C, y después nos pasamos al otro, ¿cierto? A, ese A por ese término, y por ese y por ese, ¿cierto? Y vamos a ir viendo qué nos queda. El AB, C negado, más el AB, C. Hay algunos que se van a repetir, así que los vamos a eliminar. AB, C. Sí, ahí tenemos todos los términos, ¿no? De acá salieron 2 y de acá salieron 4, lógicamente. ¿Sí? Así que tenemos los 4 términos, o sea, los 6 términos en total, y vemos cuáles se repiten. Aquí nosotros podríamos decir, tenemos el 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y el 1, 1, 1. ¿Ya? ¿Cuáles están repetidos? Claramente está repetido este de acá, el 7, ¿cierto? Está el 2, está el 2, está el 3, está el 5, el 6 y el 7. Así que aparentemente estamos bien. Vamos a dejarlo escrito acá. Ahí. Este era el 6, este era el 7, este era el 5. Así que nuestra función definitiva nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar como F1 y aquí la copiamos tal cual. Vamos a copiar y pegar. Si quisieran podríamos ordenarla igual, ¿ya? Pero en sí no hace falta. Ya es una función canónica. Ordenar el término me refiero. Pero la vamos a copiar tal cual. ¿Ya? Ahí tenemos la función. ¿Se entiende lo que realizamos? ¿Ya? Cualquier duda me escriben o comentan, ¿ya?
Y vamos a ver los otros problemas. A ver, ¿cuál más teníamos acá? Tenemos el B, BC, ABC. Ah, y así tiene otras variables. Y tenemos también el D. ¿Ya? Vamos a dejar este para que pongan en práctica. Recuerden que aparece el D también. Vamos a dejar este como una tarea. Para que ustedes también suelten la mano y hagan los ejercicios. Y vamos a resolver el D. Claramente el C no hay nada que hacer, ¿cierto? Y aquí el D es interesante porque tenemos también una expresión donde podemos aplicar De Morgan. Si se fijan bien, lo voy a copiar acá, le vamos a poner F4, ¿ya? Para seguir un orden respecto a cómo están definidos los problemas. Sería AB más AC, AC, ahí. ¿Saben qué? Vamos a hacer una línea recta. Ahí. Y tenemos entonces el más A negado, B negado, C. B negado, C. Así que podemos empezar a desarrollar. Claramente aquí yo podría aplicar De Morgan. No se olviden que De Morgan lo que hace es cambiar la operación, en este caso pasar de una suma a una multiplicación y negar los términos. Así que nos va a quedar entonces como AB negado ese término, ahora producto con el AC también negado, más el A negado, B negado, C, que eso en realidad no tenemos que hacerle nada. Después podemos volver a aplicar De Morgan. Nos va a cambiar el producto por una suma y nos va a negar los términos. Así que va a quedar A negado más B negado multiplicado con A negado más C negado, más el A negado B negado C, y ahora podemos empezar a multiplicar. Podemos desarrollar acá directamente, vamos a hacer A por A, o en realidad A negado por A negado, ¿cierto? Va a ser A negado, más el A negado C negado, C negado, más el A negado B negado, y más el B negado C negado, más el A negado B negado C. Y fíjense bien que ahora, como todo esto que está acá, lo vamos a dejar expresado así, miren. Vamos a copiar esto. Vamos a copiar esto de acá. Y vamos a poder factorizar, ¿cierto? F4. Este claramente va a ser simplemente un A. Este lo movemos. Y todos en los que haya un A negado se van a eliminar. De plano se eliminan, ¿cierto? Porque podríamos factorizar, como les decía, por A negado. Nos va a quedar entonces uno más un montón de otros términos que al final todo esto va a ser uno igual. Así que nos queda en definitiva que ese se elimina y ese se elimina. Bueno, me excedí un poco. Sí. Así que sería F4, A negado, más B negado, C negado. Y aquí nosotros podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Le ponemos acá el B negado más B, B negado más B. Ponemos también el C negado más C. Y aquí agregamos simplemente el A. ¿Cierto? Porque es la única que estaría faltando en este término, solamente la variable A. A negado más A, B negado, C negado. Vamos a borrar esto, que era más que nada un recordatorio. Y podemos entonces expresar nuestra función, F4. No se olviden que de acá van a salir cuatro términos, ¿cierto? Nos va a quedar el A negado, B negado, C negado, C negado. Nos va a quedar el A negado, B negado, C. Nos va a quedar también el A negado, B, C negado. Estoy simplemente multiplicando término a término, pero lo estoy haciendo de forma bien directa. A negado, B, C. Ahí, ¿cierto? Y más el A negado, B negado, C negado. Creo que ese ya está, de hecho sería el primero. Después lo vamos a eliminar, así que no hay problema. B negado, C negado. Más este último término, ¿cierto? Que sería el A, B negado, C negado. B negado, C negado. Y aquí, como les decía, es conveniente a veces hacer esto. ¿Ya? Para esta cantidad de variables quizá no hace falta, pero nunca está de más para tratar de minimizar los errores que podamos cometer. A pesar que igual si nos concentramos,
Siempre podríamos cometer alguno, por eso hay que tener cuidado. Está el 0, ¿cierto? Está el 1, está el 2, está el 3, están ordenados incluso. Y está el 0 repetido, ¿cierto? Así que se va. Nos quedaría entonces simplemente estos términos de acá. Nos va a quedar F4 igual a. Y vamos a copiar los que se corresponden. Vamos a copiarlos bien, ¿sí? Ahí. Ahí. Y el último, no nos olvidemos. Como en el otro caso se me estaba olvidando el último, ¿cierto? No es la idea. Ahí. Ya. Y ahí, como pueden ver, hemos resuelto el problema. Claramente, en cada caso obtuvimos la canónica o la estándar, que es simplemente que cada término contenga todas las variables de una manera bastante rápida, porque otra alternativa sería, por ejemplo, no sé, obtener la tabla y cosas por el estilo, pero como que no tiene mucho sentido. O también otra alternativa más rápida que podríamos usar también es acá. Acá, por ejemplo, si es que obviamente tenemos un SOP, tratar de definir las combinaciones para las cuales hace uno. Sin embargo, esto había que desarrollarlo igual, ¿ya? Porque al menos llegar a una SOP. Y con una SOP, ahí ver las diferentes combinaciones. ¿Sí? Pero hay muchas alternativas siempre. Esta es bastante directa, como pueden ver, en base a simplemente aplicar las reglas que nosotros hemos revisado. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. ¿No tienen duda? Bueno. Entonces, lo que les voy a comentar ahora es, por si no lo habían revisado, igual les mandé un mensaje, pero he notado que algunos no leen los mensajes por algún motivo. Les recomiendo que siempre en todo curso, en esta universidad al menos, lean los mensajes que se envían por el foro de avisos novedades. Estos llegan directamente a su mail, así que si que no le llegan, traten de chequear el mail que tienen incorporado, ya porque les dejé acá el trabajo de investigación, aquí hay un video donde se explica lo mismo que les comentaba en la clase pasada, si recuerdo bien. Los temas del trabajo de investigación están acá. Este es solamente un registro. ¿Ya? La inscripción se realiza en este foro, como muchos ya lo han realizado. Me parece que respondí a todo. Y se acabó este tema. Parece ser que actualmente está como más en boga, así que se agotó directamente. Antes yo lo ponía y nadie lo tomaba casi. Como que no le llamaba la atención. Aunque quizá para a futuro le debería cambiar el nombre, ponerle criptomonedas simplemente, ¿cierto? Pero quedan todos esos temas disponibles. También recuerden que si los grupos son de uno, dos o tres integrantes, no se van a aceptar grupos de cuatro, porque en realidad es un trabajo que es posible realizarlo una persona. Entonces no tendría sentido cuatro. En realidad está hecho para eso, para que lo pueda desarrollar hasta una persona. Obviamente con un poquito más de tiempo que lo podrían hacer tres, en principio, ¿cierto? Y les dejé las rúbricas de evaluación que ustedes pueden revisar. Tiene los criterios que se van a evaluar, también la tabla con los puntajes, el formato de informe sobre el que hay que trabajar y en definitiva las actividades en las cuales hay que cargar todo. También dos videos adicionales como de apoyo respecto a cómo trabajar con el formato, agregar referencias. Así que si es que no hay más dudas, hoy día llegaremos hasta acá. Nos estaríamos viendo el próximo viernes. Recuerden que comenzamos, en realidad ya comenzamos, sí, de forma híbrida, pero en esta ocasión tiene la posibilidad de asistir estudiantes, si es que alguno asiste o no. ¿Ya? Así que nos estaríamos viendo, que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Que tengan un buen resto de semana. Igualmente que estén bien.